Muy buenos días, tengan todos ustedes jóvenes. En esta ocasión vamos a ver el tema 1.3.2, función de pérdida para una sola característica. Eh, ¿Cuándo vamos a utilizar este tipo de, de temas? Vamos a explicar un poquito, miren el texto. Existen procesos cuyas variables de salida tienen una sola especificación, ya sea que se trate de una variable del tipo entre más grande mejor, donde lo que se interesa es que sea mayor a cierto valor mínimo, o sea, referente a la especificación inferior, o de una variable de tipo entre más pequeña mejor, donde lo que se quiere es que nunca exceda un cierto valor máximo, donde tenemos un tope o la especificación superior. Muy bien, esa sería la explicación teórica. Eh, tenemos fórmulas para el cálculo de las especificaciones cuando tenemos solamente una especificación. Tenemos el CPS, que nos calcula la capacidad para la especificación superior, donde está definida por esta fórmula. También tenemos la capacidad de proceso cuando tenemos solamente la especificación inferior, también está definida por esta fórmula. Si ustedes se fijan, intervienen solamente tres desviaciones estándar porque se está considerando la mitad de un proceso, porque solamente tenemos un lado o una especificación. Cuando trabajamos con este tipo de problemas, recordemos que anteriormente el CPM consideraba de referencia el valor del índice de 1.33. En este caso, para el CPI y el CPS, el valor de referencia es 1.25. Entonces, si el CPS o el CPI es mayor a 1.25 o igual, estaríamos considerando que la capacidad del proceso es aceptable. Entonces, vamos a ver un ejemplo para explicar cada uno de estos problemas. Aquí nos menciona que es una variable entre más pequeña mejor. Significa que vamos a encontrarnos una especificación superior. Y dice el problema: en las plantas tratadoras de aguas residuales, una forma de medir la eficiencia de los tratamientos biológicos aerobio, de la clarificación secundaria y de la filtración es mediante los sólidos suspendidos totales, SST, ya que la alta concentración impedirá volver a usarla. Una planta en particular se tiene que los sólidos suspendidos totales no deben ser mayores a 30. ¿Sí? Aquí encontramos la especificación superior, ¿sí? Para considerar que el proceso fue satisfactorio. Por lo tanto, esta variable es del tipo entre más pequeña mejor, porque no debe ser mayor a los 30. De acuerdo con los datos históricos, se tiene que la media y la desviación estándar, que son elementos que intervienen en la fórmula, son igual a la media igual a 10.2 y la desviación igual a 5.1. En este caso no es posible calcular el índice CP porque la capacidad del proceso requiere dos especificaciones, la inferior y la superior. Y entonces dice ya que solo se cuenta con la especificación superior. Entonces aquí lo que vamos a utilizar es la fórmula de CPS, la especificación superior, ¿sí? Porque es el valor que tenemos. La especificación superior, más bien dado el tipo de variable, lo que debe calcular es el índice para la especificación superior, que como ya se vio está dada por esta fórmula. Entonces nosotros tenemos la fórmula donde interviene la especificación superior menos la media entre tres desviaciones. La media y la desviación se nos da, entonces solamente estamos agregando los datos que ya se nos dieron en el texto,
los acomodamos de esta manera. Entonces tenemos que la especificación superior es igual a 30 menos 10.2, que es la media, que divide a 3 desviaciones estándar. La desviación estándar en este caso mide o vale 5.1. Y esto es igual a un índice CPS de 1.29. Si recordamos, el valor de referencia es 1.25. Estamos considerando que nuestro valor del índice CPS es aceptable. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la conclusión? Vamos a colocar lo siguiente. El índice CPS es igual a 1.29, que presenta, vamos a agregar datos extras que ahorita vamos a explicar de dónde los sacamos, que presenta 59.219 partes por millón defectuosas y un porcentaje de 0.005919% fuera de especificación. En base a la referencia de 1.25, nuestro índice es aceptable, sí, porque es mayor a 1.25. Entonces, aquí, ¿dónde vamos a encontrar estos datos de las partes por millón defectuosas y el porcentaje? Hay una tabla que vamos a usar, es una tabla de referencia, donde vamos a ubicar nuestro valor del índice, en este caso 1.29, y vamos a poder encontrar cuántas son las partes por millón defectuosas que está presentando y el porcentaje también. Entonces vamos a ver, en la tabla es la tabla 5.2, ahí vamos a encontrarla. Entonces estamos buscando el índice 1.29. En esta tabla no lo encontramos, vamos a verlo en esta columna. Vamos a la siguiente. Aquí vamos a ubicar 1.29. Como no tenemos el valor exacto, podemos estar haciendo una interpolación o colocar entre dos valores. En este caso sería entre 1.2 y 1.3, que es 1.29, casi cerca de 1.3. Entonces nos vamos, ¿sí? Y sería que recordemos, acá en la parte de arriba vamos a encontrar referencias sobre el CPI y el CPS y el CPK. ¿Por qué? Porque solamente contamos con una sola especificación. Aquí lo menciona. Cuando estamos trabajando con el CP o el CPM, pues ubicaríamos en estas dos columnas. En este caso, como solamente tenemos una sola especificación, nos centramos en estas dos columnas. En una nos va a dar el porcentaje, en la otra nos va a dar las partes por millón defectuosas. Entonces vamos a considerar que casi está llegando al 1.20, al 1.3. Consideraríamos que tiene aproximadamente 0.0048% fuera de especificación, y partes por millón estaríamos hablando de 48.116, o estaríamos hablando que se encuentra entre 0.0159% y 0.0048% de fuera de especificación, y partes por millón se encontraría entre 159.146 y 48.116. Esa sería la forma como podríamos pues hacer nuestra conclusión. Entonces aquí es donde vamos a encontrar estos datos que se nos piden. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo donde consideremos la especificación inferior. Acabamos de ver el CPS, vamos a ver el CPI. Aquí tenemos este problema que dice que variable entre más grande mejor. Aquí dice, en una armadora de autos, en el área de pintado, una característica de calidad es el espesor de la capa antipiedra en la zona trasera de los arcos de la rueda, que debe tener un espesor mínimo de 100 micras. Un espesor mínimo. Está hablando de la especificación inferior. Significa que nuestro valor debe ser arriba de 100. A partir de la carta de control de medias y rangos,
que se lleva normalmente para monitorear el espesor. Se sabe que la media es igual a 10.5 y la desviación es igual a 6.5. Dado el tipo de variable, lo que se debe aplicar es el índice CPI, porque tenemos un mínimo, ¿sí?, de 100 micras. Entonces se utiliza el CPI para evaluar la capacidad del proceso para cumplir con las especificaciones inferiores. Como ya se había visto, este índice está dado por la siguiente fórmula. Aquí la tenemos: CPI es igual a la media menos la especificación inferior sobre 3 desviaciones estándar. Entonces, ya como lo habíamos comentado, es lo mismo, solamente integramos los valores o los datos que tenemos en nuestro texto. En este caso, estaríamos considerando la media de 10.5, perdón, 105, la media es 105, la especificación inferior es igual a 100 sobre 3 desviaciones estándar. La desviación en este caso tiene un valor de 6.5. Nos da un valor de índice CPI de 0.256. Este valor vamos nuevamente a ubicarlo en las tablas de referencias para poder hacer la conclusión que tenemos de este lado. Muy bien, entonces vamos a ubicar ese valor, 0.2. Vamos a regresarnos acá donde tenemos la tabla de referencia. Si ustedes se fijan, tenemos 0.2. Estaríamos considerando esta especificación. En cuanto al porcentaje, sería de 27.42% fuera especificación, y partes por millón estaría entre 274.256.065 y 184.060.092 partes por millón. Si queremos un dato exacto, tendríamos que interpolar, ¿sí? Esa sería la forma para hacer el cálculo exacto. Ya ven que en algunos casos, por ejemplo, me parece que aquí no coincide, porque aquí ya está interpolado, ¿sí? No coincide con los datos que les acabo de dar. Sin embargo, con una interpolación podemos obtener el dato exacto del porcentaje y las partes por millón defectuosas. Entonces la conclusión dice que el índice CPI es igual a 0.256, que presenta 223.745 partes por millón defectuosas y un porcentaje de 22.3744% fuera de especificación. Y de acuerdo a la referencia, que la referencia es de 1.25, consideramos que nuestro índice no es aceptable debido a que está por debajo del 1.25. Es de esa manera como trabajaríamos con el CPI y el CPS. ¿Sí? Aquí menciona, dice, el valor es un valor demasiado pequeño, por lo que el proceso es incapaz de cumplir con la especificación inferior de acuerdo a la tabla 5.2. El porcentaje aproximado que tiene esta característica del espesor está entre 18.4 y 27.4% fuera de especificación, y algo similar estaríamos considerando con las partes por millón defectuosas. Así es que ahí están estos dos índices, el CPI y el CPS. Después vamos a trabajar también con el tema de las tolerancias, el diseño de tolerancias. ¿Qué son las tolerancias? Bueno, son los valores entre los cuales debe estar la característica de calidad de un producto. Se
un paso muy importante en el desarrollo de un producto es la conversión de sus peculiaridades a características dimensionales, químicas, eléctricas y otras. Para cada característica del tipo de valor nominal, el diseñador debe especificar el promedio deseado o el valor nominal, los límites de especificación o los límites de tolerancia, arriba y abajo, el valor nominal en el centro, y de esa manera cumplir con las características del producto. Para fijar los límites de la especificación se debe tomar en cuenta dos aspectos: las necesidades funcionales del producto y lo que el proceso de producción realmente puede realizar. Es importante. Muchas veces estos dos aspectos son antagónicos, ya que desde la perspectiva de las necesidades funcionales de calidad del producto, entre más estrechos sean los límites de especificación, pues obviamente van a ser mejor. Pero desde la perspectiva del proceso de producción, entre más estrechos sean los límites, más difícil será cumplir con tales exigencias. Esto también es cierto. Debemos considerar la capacidad que tiene nuestro proceso, nuestra planta. De acuerdo con lo anterior, estimar los límites naturales de un proceso no tiene mayor problema bajo el supuesto de distribución normal y de que se conoce nu y la desviación. El supuesto de distribución con frecuencia se cumple mientras que se conoce la media y la desviación estándar. Relativamente es fácil en un proceso, pero cuando no se tienen esos datos, ¿verdad? ¿Cómo estaríamos trabajando para estimar las tolerancias? Eso es lo que vamos a ver en adelante. Sin embargo, cuando el diseñador requiere establecer tolerancias, por lo general el proceso aún no está en operación. No, ¿por qué? Pues porque estamos apenas lanzando un nuevo producto, así es que lo primero que se hace es lanzar corridas o simulaciones que nos ayuden a poder calcular estas tolerancias. Entonces menciona aquí, por lo que en estos casos es difícil que se conozca nu y la desviación para estimarlos con precisión. Así es que lo que sigue, lo que vamos a hacer es, como no tenemos estos datos, la media y la desviación, para calcular los límites naturales, vamos a usar la media y la varianza. ¿Cómo? De la siguiente manera. Aquí tenemos una fórmula. Esta fórmula es para estimar los límites, las tolerancias. Aquí interviene la media más menos k, que está definida por epsilon y alfa. Son elementos que ahorita vamos a explicar cómo los vamos a usar. Y multiplica a la varianza. Entonces aquí abajo nos menciona, dice, en la tabla A7 del apéndice se dan valores de k con sub epsilon y alfa para valores de n de entre 5 y 1000. Epsilon tiene valores de 90%, 95, 99%, y alfa, aunque aquí no aparece, alfa tiene también tres niveles, .10, .05 y .01. Entonces, teniendo estos datos, nosotros podemos obtener el valor de k y los valores de la media y la varianza pues se van a calcular en base a datos o que se nos estén dando en el planteamiento del problema. Entonces vamos a ver un ejemplo. Bueno, cabe mencionar también aquí que debemos considerar que estamos trabajando con la varianza y no con la desviación, porque son datos diferentes, varían un poco, así es que cuando tenemos datos en que calcular o en base a los datos calcular la varianza, ustedes van a encontrar en la calculadora, si lo hacen con calculadora, una opción que dice SX, perdón, en el modo estadístico, y otra que es desviación X. Entonces aquí tenemos que desviación X pues es la desviación y SX es la varianza. La que nosotros vamos a utilizar es la varianza para que no tengamos problemas. Entonces vamos a ver un ejemplo para explicar cómo calcular las tolerancias. Dice el ejemplo:
En una empresa que manufactura piezas de inyección de plástico, se proyecta la producción de una nueva pieza. Son de varias sus características de calidad, es la peso de la preforma, contenido, resistencia, entre otras. Por ello, con la idea de tener información para establecer las tolerancias, se produce a manera de prueba un pequeño lote de 30 piezas. Este dato, el pequeño lote, el dato de 30 piezas, este es el valor de n. Recordemos que para identificar el valor de k con epsilon y alfa necesitamos el valor de n, así es que el valor de n en este caso es 30. Vamos a ir a una tabla de referencia donde vamos a ubicar el valor de n para encontrar el valor de k. Ahorita vamos a explicar cómo. Entonces aquí nos dice, a continuación se muestran los datos del peso en gramos de la preforma y nos dice o nos pide calcule las tolerancias con un nivel de confianza del 95, este es epsilon, y alfa de 0.10, aquí está alfa. Entonces con estos valores o con estos datos nosotros vamos a ir a una tabla de referencia. Aquí ya tengo los resultados, pero vamos a ver cómo es que los obtuvimos, ¿no? Nos dice que tenemos datos, así es que no teníamos la media ni la varianza, así es que de estos datos es como calculamos nosotros los valores de la media y la desviación, ¿sí? Ya sea que lo hagamos, dijimos, con el modo estadístico en la calculadora o usemos también pues tal vez Excel, ¿no? Por ejemplo, no sé si nosotros usamos el Excel, pues ahí ya tenemos nosotros fórmulas para calcular esos elementos. Entonces de aquí es como obtenemos la media y la varianza, ¿sale? Modo estadístico en la calculadora o lo ingresamos a Excel y por ahí también podríamos generar la media y la varianza. Entonces ahora, teniendo conocimiento de el valor de epsilon del 95% y valor de alfa del 0.10, vamos a la tabla de referencia para encontrar el valor de k. Si en este caso dice que el valor de k es de 2.140. Entonces vamos a ver cómo es que se obtuvo. Vamos a ver, aquí tenemos un pequeño detalle en, en la fórmula. Les había comentado que hay que tener cuidado, ya yo también ya me equivoqué. ¿Sí? Aquí coloqué coloqué el valor de la desviación cuando debí colocar la varianza. Vamos a corregir rapidito. Aquí tenemos aquí está. Esta parte de aquí es punto 0.34 y lo mismo para aquí abajo. Aquí tenemos aquí unos detalles. Ahí está. Listo. Ahí está. Muy bien. Entonces ese sería el cálculo. Entonces sería vamos a ir a la tabla, dijimos, para para ubicar el valor de k. Muy bien, entonces aquí tenemos que dijimos que epsilon y alfa, epsilon del 95% y alfa de el punto 10. Entonces vamos a ir a la tabla que se anexa. Aquí está. Esta tabla, aunque se aprecia muy pequeño, vamos a ver si la podemos agrandar.
Aquí está. Bien, entonces aquí en la parte superior vamos a encontrar los valores de epsilon del 90, del 95 y del 99%. En este caso el problema dice que un nivel de confianza del 95, entonces es en esta parte de aquí del centro. Si ustedes se fijan, esta parte del centro del 95% tiene tres columnas, 1, 2 y 3. Para el 99 también 1, 2 y 3. Para cada nivel de confianza tiene tres valores de alfa, ¿sí? 1, 2 y 3. Estos son los valores de alfa. Recordemos que dice que el valor de alfa es de 0.10%, que equivale al 90%. Si fuera el 0.05 sería el 95%. Si fuera el 0.01 sería el 99%. En este caso nos dice que el valor de alfa es de 0.10, que corresponde al 90%. Entonces vamos a ubicar el número de n o el valor de n. Recordemos que la pequeña corrida eran de 30 unidades. Es que vamos a buscar aquí n, 30 unidades. Aquí encontramos 30 con el 95%, el nivel de alfa de 0.10, que es el 90%, y nos da el valor de 2.140. 2.140, que fue lo que teníamos aquí, nivel de K, o sea, con epsilon y alfa identificamos el valor de K. Entonces el valor de K es igual a 2.140, ¿sí? Ese es el valor de K. Ahí está. Ok, entonces aquí tenemos el valor de K. Ya lo obtuvimos. Ahora solamente integramos los elementos que nos pide en la fórmula. Ya identificamos que con modo estadístico o con Excel podemos calcular la media y la varianza. Estos elementos los vamos a integrar aquí a la fórmula, ¿sí? La media es igual a 336.01 más, aquí para poder calcular las tolerancias vamos a usar más menos porque tenemos una especificación superior y una inferior, y la media en este caso sería la especificación central. Entonces sería 36.01 más el valor de K de 2.140, que multiplica a la varianza, que es igual a 0.034, y entonces nos estaría arrojando la especificación superior, y la especificación central, dijimos, es la media. La especificación inferior se obtendría algo similar, nada más que trabajaríamos con el signo negativo, la media menos el valor de K, que multiplica la varianza, y entonces obtenemos el valor de la especificación inferior. Y esa es la manera como calcularíamos las especificaciones o las tolerancias de un producto a partir de unos datos en base a los valores de epsilon y alfa. Epsilon, dijimos, es el nivel de confianza, y aquí aparece el signo, miren, el símbolo aquí está pequeñito, aquí está, aquí está, y estos de aquí abajo son los valores de alfa. Entonces esta es la tabla que vamos a utilizar para trabajar con la estimación de límites. Y bueno, este es un ejercicio que vamos a hacer. Voy a compartírselos con ustedes para que lo realicen de tarea. Voy a compartirles esta grabación para que puedan resolver los problemas.